A ver, buenos días. Buenos días a todos y a todos los que nos acompañan hoy día. Hoy día es la audiencia, tenemos una audiencia de alegaciones sobre una reclamación. Les voy a pedir que por favor pongan en silencio los teléfonos para que no interrumpan a los señores abogados. Les recuerdo a los señores abogados que para hablar, por favor, presionen el botón para que se ponga la luz verde, de otro modo podría no registrarse su intervención. Una vez comenzada la audiencia, bueno, estaba prohibida la entrada y salida de la sala y le pido, por favor, a los abogados que no hablen entre sí sin autorización del tribunal. ¿Ok? El tribunal han entrado a despacho 13 documentos, ¿uno solo? Sí. Son copias. Ya, un escrito acompañado de documentos presentado por la empresa de servicios sanitarios Los Lagos, donde se acompañan con citación registro fotográfico autorizado ante notario de mayo de 2016. El tribunal ya lo revisó. El tribunal resuelve que en relación con el escrito de fecha 12 de mayo, presentado antes de la vista de la causa fijada para el día de hoy, por medio del cual el tercero independiente acompañó un registro fotográfico, el tribunal resuelve por acompañado con citación. Señor presidente, dejarle una copia al colega, porque lo recibimos anoche, por eso la razón de haberlo ingresado. Muy amable. Gracias. Entonces se da por iniciada la vista de la causa ROL R36-2016, caratulada Víctor Alejandro Barría Oyarzo, con Superintendencia del Medio Ambiente. El tribunal le solicita a los señores abogados que por favor se individualicen, nombre completo, domicilio, RUT y la parte a la que representan. Gracias, señoría. Buenos días. En representación de la parte reclamante, don Víctor Alejandro Barría Oyarzo, comparece el abogado habilitado Andrés Veravera, RUT 16.779.954-K, con domicilio en calle Urmeneta 305, oficina 1004, Ciudad de Puerto Montt, señoría. Ilustre. Muy amable. Buenos días, Manuel Ibarra Soto, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, RUT 16.359.858-2 y mi domicilio para efectos legales Teatino, número 280, piso 9 de Santiago. Buenos días, presidente. Mario Galindo Villarroel, RUT 9427689-6, en representación de ESAL. Domicilio en la Concepción 141, oficina 11006, Santiago. Muy amable. Bueno, como es tradición del tribunal, para los señores abogados, que les vamos a solicitar que no reiteren los argumentos de los escritos que han presentado, sino de que por favor se centren en el objeto principal de discusión, ¿ok? No nos vayamos por las ramas. Con esas prevenciones, señor relator, puede comenzar la relación, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, comenzando con la relación, corresponde señalar que con fecha 22 de marzo del presente año, el señor Víctor Alejandro Barría Oyarzo reclamó ante este tribunal en contra de la resolución exenta número 6, de fecha 29 de febrero del presente año, del 2016, por medio de la cual la Superintendencia aprobó el programa de cumplimiento de la empresa de servicios sanitarios de Los Lagos, a estos efectos ESAL, Sociedad Anónima, paralizando el procedimiento sancionatorio seguido en su contra por infracción de su resolución de calificación ambiental número 90 del año 2002. El reclamante solicita al tribunal dejar sin efecto la resolución exenta número 6 antes referida, con el objeto se dé continuidad al procedimiento administrativo sancionatorio ROL de 67 del año 2015, seguido por la Superintendencia en contra de esta empresa de servicios sanitarios por los siguientes incumplimientos verificados en su planta de tratamientos de aguas servidas correspondiente a la comuna de Los Muermos. Los incumplimientos serían los siguientes. Primero, existencia de 2 lagunas de estabilización sin cumplir con programa de abandono establecido en la resolución de calificación ambiental 90 del año 2002. Falta de realización de los monitoreos comprometidos en el estero El Clavito. 3. Superación de parámetro de sólidos flotantes visibles
y espumas no naturales respecto de la norma chilena 1333 para la vida acuática. 4. Omisión de ejecutar las acciones necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos consistentes en el aumento considerable de coliformes fecales, aguas abajo del punto de descarga. 5. La implementación de nuevas unidades operativas y descarga no autorizada al esterol clavito sin contar con resolución de calificación ambiental que la autorizara. Por su parte, la Superintendencia, con fecha 15 de abril del año 2015, evacuó su informe 15 de abril de este año, del 2016, evacuó su informe acompañando el respectivo expediente administrativo sancionador iniciado con la resolución exenta número 1 del 30 de noviembre del 2015, que le formuló cargos a la empresa y que posteriormente culminó con la resolución exenta número 6 del 29 de febrero del presente año, que aprobó el plan de cumplimiento y suspendió el procedimiento administrativo sancionador. Con fecha 19 de abril del presente año, este tribunal fija audiencia de alegatos para el día de hoy y con fecha 3 de mayo, la empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos solicitó comparecer en autos en calidad de tercero, a lo que el tribunal, con fecha 10 de mayo del presente, accedió a darle la calidad de tercero independiente. Alegaciones del reclamante. En lo medular, el reclamante señala dedicarse a la agricultura en un predio adyacente al esterol clavito, aguas abajo del lugar en donde se encuentra la planta del tratamiento de aguas servidas ESAL, correspondiente a la comuna de Los Muermos. El reclamante señala que el estero del Clavito es un estero principalmente alimentado por aguas lluvias, que nace 1,5 kilómetros arriba de la planta de tratamiento y que su recorrido es de aproximadamente 5 kilómetros, hasta llegar al río Naranjo, del cual es tributario, el que se ubica a aproximadamente 4 kilómetros aguas abajo del lugar en donde se encuentra la planta, que debido a su actividad agrícola debe utilizar las aguas del estero antes señalado, tanto para riego como para abrevadero de sus animales vacunos, motivo por el cual constató ya desde el año 2013 presencia de malos olores, mosquitos, turbiedad y coliformes fecales en las aguas del estero, lo que lo llevó a presentar una primera denuncia el 23 de abril del año 2013 ante la Seremi del Medio Ambiente de los Lagos por descargas ilegales a las aguas del estero y uso no autorizado de una laguna de estabilización de lodos, denuncia que fue derivada a la Superintendencia del Medio Ambiente. Y posteriormente, el 28 de noviembre del año 2013, la Superintendencia del Medio Ambiente requirió información a la empresa de servicios sanitarios, otorgándole 5 días hábiles para acompañar a aquella. Y el 30 de diciembre del año 2013, y luego de una solicitud de ampliación de plazo, la empresa dio cumplimiento de manera parcial a la solicitud de información. Luego que el 15 de enero del año 2014, el reclamante de autos señala haber presentado querella por el delito de daño medioambiental fundado en el artículo 291 del Código Penal en relación al artículo 136 de la Ley General de Pesca. Posteriormente, el 5 de mayo del año 2014, el alcalde de Los Muermos denunció a la empresa ante la Superintendencia de Medio Ambiente por eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y la Superintendencia de Medio Ambiente, recién el 15 de mayo del año 2014, realizó la primera fiscalización a la empresa denunciada, detectándose varios incumplimientos a la normativa ambiental. Posteriormente, que el 3 de diciembre del 2014, la Seremi de Medio Ambiente remitió a la Superintendencia del Medio Ambiente su primer informe sobre diagnóstico ambiental del esterol Clavito, el que concluyó, entre otras cosas, falta de capacidad de dilución del estero, evidencia de sedimentos de material orgánico a 3 kilómetros aguas abajo de la planta, superación de la norma chilena 1333 para coliformes y que los niveles de coliformes no harían apta el agua para consumo humano, riego, bebida de animales y recreación. Luego, el 25 de marzo del año 2015, la Superintendencia realiza su segunda inspección a la empresa,
el 8 de julio del año 2015, la Seremi de Medio Ambiente remitió su segundo informe a la Superintendencia respecto del diagnóstico ambiental del estero El Clavito, el que concluyó una situación de contaminación permanente. Finalmente, el reclamante de autos señaló haber realizado una nueva denuncia con fecha 6 de noviembre del año 2015 por descargas ilegales al estero El Clavito, luego de lo cual la Superintendencia recién, el 30 de noviembre del año 2015, formuló cargos a la empresa y, como ya se ha señalado, el 29 de febrero del presente año se aprobó el programa de cumplimiento presentado por la empresa ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Al respecto, el programa presentado por la empresa en lo medular contempló lo siguiente. Primero, eliminar la alimentación de agua a las lagunas de estabilización número 1 y número 2 mediante el sellado de las tuberías de alimentación. Segundo, evacuar el agua presente en las lagunas de estabilización número 1 y número 2 hacia la línea de entrada de la planta de tratamiento. Tercero, retirar los lodos del fondo de las lagunas para su disposición en lugar autorizado. Cuarto, rellenar las lagunas de estabilización número 1 y número 2 con tierra. Quinto, entregar los informes de monitoreo de coliformes fecales, fósforo, nitrógeno, sólidos, aceites y otros en el punto de descarga de la planta. Entregar resultados de monitoreo de parámetros de temperatura y pH de los años 2013 al 2015. 7. Realizar monitoreo del tercer trimestre del año 2015 para coliformes fecales, fósforo, nitrógeno, sólidos, aceites y otros, 100 metros aguas arriba de la planta y también aguas abajo del punto de descarga de la planta. 8. Realizar una limpieza mensual del estero El Clavito desde el punto de descarga hasta 150 metros aguas abajo mediante faenas de roce, limpieza manual y posterior disposición de los residuos en rellenos sanitarios autorizados. 9. Implementar un tratamiento primario consistente en 2 unidades compactas. 10. Robustecer el sistema de tratamiento existente. 11. Sellar el bypass y retirar los estanques desgrasadores, los baffles y la reja estática. 12. Retirar la reja mecánica. Y por último, 13. Sellar el ducto asociado al punto de descarga no autorizado. Y de lo expuesto, su señoría el reclamante alega en atención a que la resolución reclamada que aprobó el programa de cumplimiento antes referido no cumplió con el criterio de integridad previsto en el Decreto Supremo número 30 del año 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, al no considerar todos los efectos generados a causa de las infracciones en materia de los cargos formulados, para lo cual señaló: primero, el programa de cumplimiento no cumple con el requisito de integridad de las metas y objetivos propuestos según lo previsto en la letra A del artículo 9 del Decreto Supremo 30 del año 2012. El reclamante fundamenta este punto señalando que existiría una falta de integridad de las metas y objetivos, lo que se observa en atención a los cargos formulados por la Superintendencia, particularmente respecto de la existencia de 2 lagunas de estabilización sin cumplir con el programa de abandono establecido en la Resolución de Calificación Ambiental del año 2002. Además de la omisión de ejecutar acciones necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos, consistentes en el aumento considerable de coliformes fecales y totales aguas abajo del punto de descarga, y respecto de la superación del parámetro de sólidos flotantes y visibles y espumas no naturales respecto de la norma chilena 1333 para la vida acuática. Segundo punto alegado por el reclamante, señaló que las labores de limpieza comprometidas no abarcan otras zonas afectadas por las descargas. Al respecto, en lo medular el reclamante sostiene que la contaminación del estero se prolonga a lo menos 600 metros aguas abajo del punto de descarga y no solo por 150 metros comprometidos limpiar en el programa de cumplimiento aprobado. Que respecto de este punto, la reclamante señala que la superación de sólidos flotantes y espumas no naturales, de acuerdo a la norma chilena 1333, fue una situación constatada por órganos con competencias sectoriales mediante 2 informes de diagnóstico ambiental que datan de noviembre del año 2014 y de junio del año 2015, informando de presencia de espumas no naturales, sólidos, turbidez,
y coliformes fecales en una extensión de 600 metros desde el punto de descarga de la planta, situación no tomada en consideración en el programa de cumplimiento aprobado por la superintendencia, porque existe una zona no comprendida por las metas y acciones de la empresa infractora que mantiene una grave contaminación en el sector. El reclamante agrega además que el estero, al no tener la capacidad de diluir las sustancias contaminantes, la meta propuesta se torna inviable. De lo expuesto, la falta de integridad se aprecia en que no se cumpla a cabalidad con la eliminación de los efectos de las infracciones incurridas por las que se formularon los cargos. Y la tercera alegación del reclamante dice relación a que la resolución reclamada no fija plazo para la ejecución de las metas y acciones por parte de la empresa infractora. Al respecto, la reclamante señala que la resolución no cumple con un plazo de ejecución de metas y acciones, solo se limita a aprobar el programa de cumplimiento, con lo que se infringe el inciso segundo del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Qué es lo que señaló la Superintendencia al informar? La Superintendencia, por su parte, señaló lo siguiente. Primero, respecto a que el programa de cumplimiento no cumple con el requisito de integridad alegado, señaló que las acciones previstas en el programa de cumplimiento lo que hacen es eliminar las descargas de aguas servidas sin tratar hacia el estero, al asegurar que ya no se utilizará el sistema alternativo de tratamiento implementado por la empresa, asegurando un robustecimiento del sistema actualmente implementado, que de lo anterior se espera la mejora de las capacidades de tratamiento de la planta, lo que permite hacerse cargo de todas las aguas que ingresan a esta, promoviendo de esta manera una mejora sustancial de la calidad de las aguas descargadas. En segundo lugar, respecto a que las labores de limpieza comprometidas no abarcan otras zonas afectadas por las descargas, la Superintendencia señaló en lo medular que el límite de limpieza de 150 metros aguas abajo de la descarga se funda en que existe imposibilidad física de introducir maquinaria más allá de dicha extensión, dado que existe una cerca colindante a dicha altura. Agrega además al respecto que se generaría un decrecimiento natural de los coliformes fecales en el estero producto de la propia radiación solar y ultravioleta. Con respecto a los parámetros superados de la norma chilena, señala que al respecto a aquella le aplica a la empresa solo en relación a la vida acuática, conforme a la resolución de calificación ambiental 90 del año 2002 de la empresa, y no como instrumento regulador de la cantidad de coliformes fecales. En relación a la turbidez detectada a 600 metros aguas abajo, señala la Superintendencia que no puede ser atribuible directamente a la empresa. En lo relativo a la fiscalización del Decreto Supremo 90 del año 2000, este sería de competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por último, en relación a que la resolución recurrida no fija plazos para la ejecución de metas y acciones por parte de la empresa infractora, la Superintendencia señala que ello no es efectivo porque existe una tabla de ejecución de las actividades, recordando además que el programa de cumplimiento contempla 8 meses, lo que durará hasta noviembre del año 2016. Y que de lo expuesto, la resolución reclamada es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente. Por último, ilustre tribunal, corresponde hacer mención a las presentaciones realizadas con fecha 10 y 11 de mayo del presente, con esto finalizo, mediante la cual el reclamante acompañó una serie de documentos. Voy a hacer mención brevemente a ellos. El 10 de mayo el reclamante acompañó al tribunal informes de laboratorio de fecha 14 de marzo del 2016, dando cuenta del nivel de contaminación en diversos tramos del estero, informe sanitario de análisis microbiológico de las aguas del estero, realizado por la señora Rosenfeld Miranda, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Austral de Chile, oficio número 1947 del año 2015, emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, oficio 2557 del año 2000 del director regional del SAC de los Lagos de esa época. Resoluciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que rechazan los recursos de reposición de la empresa de servicios sanitarios, resoluciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que inicia procedimiento sancionatorio en contra de la empresa, estudio del Centro de Estudios Públicos del año 1998 sobre la norma de calidad y de emisión,
Y 9, informe de la Superintendencia de Medio Ambiente, fecha 17 de septiembre del año 2015. Luego, con fecha 11 de mayo, el tercero independiente, ESAL, acompañó los siguientes documentos. Acompañó registro fotográfico del avance de las obras, informe de avance de las obras al 4 de mayo del 2016, 5 estados de pago asociados a los avances, informes de avance de las unidades construidas, 2 cartas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, acta número 1807 de Ecopreneur de fecha 17 de febrero del 2016, informe de análisis del laboratorio ANAM. Y por último, con igual fecha, ESAL, en su calidad de tercero, acompañó escrito téngase presente, por medio de lo cual, en lo medular, señaló ante el tribunal que la reclamación de auto ha sido interpuesta sobre la base de una exposición tendenciosa, inexacta e inductiva, que el reclamo habría sido interpuesto de manera extemporánea, fundado en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880, el cual no es aplicable al caso de autos, dada la distinta naturaleza entre el procedimiento administrativo y el judicial, por lo que la reclamación fue interpuesta exactamente 18 días después de la notificación del reclamante, que la pretensión del reclamante es desproporcionada, que lo que pretende el reclamante se responda a un daño ambiental que nadie ha declarado ni demandado, que se ha cumplido con el criterio de integridad del plan de cumplimiento, que la resolución reclamada es debidamente fundada y que se ha establecido un plazo para la ejecución de las acciones. Por terminada mi relación, señor presidente. Muchísimas gracias. Entonces, por terminada la relación, muy amable, señor relator. Se da inicio a los alegatos. Vamos a comenzar por la parte reclamante, don Víctor Alejandro Barría Oyarzo, representado por el abogado señor Andrés Vera, quien se ha anotado por 30 minutos. Puede comenzar su alegato. Gracias, señor Vera. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en calidad de reclamante, señor ilustre, solicitando desde ya se acoja íntegramente la reclamación interpuesta con costas en caso de oposición, en base a lo siguiente, señoría ilustre. En esta oportunidad, señora ilustre, dividiré mi exposición en 3 partes. En primer lugar, me haré cargo de los fundamentos de la reclamación. En segundo lugar, me haré cargo de los fundamentos de la parte reclamada en su informe evacuado, para terminar con las pretensiones concretas que se solicitan. Tal como se expuso en relación, señorías, respecto a antecedentes generales, el estero del Clavito es un curso de agua que fundamentalmente se alimenta por aguas lluvias, que dentro de toda su extensión de 5,4 kilómetros aproximadamente, la única descarga que tiene es precisamente la de la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa infractora. El caudal promedio del río es aproximadamente 12 a 14 litros por segundo, según el estudio que fue realizado incluso por la misma empresa infractora en su declaración de impacto ambiental cuando se presentó. Comparado con los 28 litros por segundo que comúnmente descargaba la planta de tratamiento, lo que ya parece escandaloso. Lo que se trata en esta reclamación, su señoría ilustre, básicamente es atacar la reclamación en cuanto a su ilegalidad. El punto álgido para nosotros, obviamente, es el incumplimiento del principio de integridad del Decreto Supremo 30 del Ministerio del Medio Ambiente del año 2012, en su letra A específicamente, cuando el legislador impone, obviamente, a la superintendencia aplicar este criterio de integridad, entendiendo por tal que la empresa infractora, al presentar un plan de cumplimiento, se debe hacer cargo de todos los hechos constatados que requieran y que significan infracción, con metas y objetivos propuestos, pero también de sus efectos. En las actas de fiscalización, su señoría ilustre, que se tuvieron por acompañado también al momento de ingresar la reclamación a este ilustre tribunal, se dio cuenta de al menos 3 infracciones que a nosotros nos parecen bastante causales de esta contaminación, que son la existencia de 2 lagunas de estabilización, la 1 y la 2, la 1 y la 2 sin resolución de calificación ambiental que la aprobara, la 2 con una descarga directa al estero del Clavito, aparte individual de la descarga de la planta propiamente tal. En segundo lugar, una omisión de ejecutar acciones por parte de la empresa infractora para hacerse cargo de los efectos ambientales no previstos. Eso fue lo que infraccionó en su momento la formulación de cargos de la superintendencia, en cuanto a la existencia de coliformes fecales superiores a la norma, y en esas 2 calificadas como graves, y en tercer lugar, calificada como leve, lo que nosotros, lo medular dentro de nuestra reclamación, es la superación de los parámetros de acuerdo a los sólidos flotantes y a las espumas no visibles, de acuerdo a la norma chilena 1333. En este caso, su señoría ilustre, para nosotros resulta importante
aclarar la no ponderación respecto al principio de integridad que hizo la superintendencia respecto a los informes que se acompañaron por este reclamante, también su señoría ilustre, que fueron realizados por 3 órganos sectoriales en conjunto: la Seremía de Salud, la Seremía de Medio Ambiente y el Servicio Agrícola y Ganadero de la región de los Lagos, el año 2014 y el año 2015. Básicamente, estos órganos sectoriales, su señoría ilustre, dan cuenta de varios factores que no se toman en cuenta por la Superintendencia del Medio Ambiente. Entre otras cosas, su señoría ilustre, un alto grado de turbidez de las aguas, la presencia de residuos sólidos, con materia fecal incluso a la vista y papel higiénico, situación descrita que en su minuto los órganos sectoriales evaluaban no solamente una contaminación de tipo acuática, sino contaminación incluso del aire y del suelo. Fuera de eso, presenció también la existencia de bioindicadores, y quiero que se mantenga, digamos, en suspenso esa palabra, señor ilustre, para lo que se expondrá brevemente después, de bioindicadores tales como estrella de agua, gusano del fango, hierba de la plata, berro europeo, todos indicadores, señor ilustre, de una alta carga orgánica. Además, en su oportunidad, estos órganos sectoriales también identificaron que el estero del Clavito en particular no tiene una norma secundaria de calidad ambiental. Por lo tanto, la única forma que ellos tenían de comparar, de aplicar parámetros, era o bien con parámetros internacionales o en este caso en particular con la norma chilena 1333, que es la que se aplica en estos casos, que es la de calidad de aguas para sus diferentes usos. Fuera de eso, señoría ilustre, por parte de estos órganos sectoriales también se identificó la presencia de otros bioindicadores sólidos flotantes que emanaban un fuerte olor, espumas, aceites y condiciones y combinaciones que ya en el año 2014 se determinaban que no eran viables para la vida acuática. Lo que nos parece a nosotros más importante, su señoría ilustre, y que no cambió mucho desde el año 2014, que fue el primer informe, al año 2015, ya estamos hablando de un año de mediciones, la existencia de una superación amplia y también la existencia y la visibilidad de los coliformes fecales a 600 metros, incluso en más, su señoría ilustre, a los 3 kilómetros desde el punto de descarga. Por lo tanto, su señoría ilustre, es un hecho constatado por órganos sectoriales distintos a la superintendencia y que se tuvieron en cuenta también en el expediente administrativo 67, que existe efectivamente una contaminación visible, perceptible a los sentidos, su señoría ilustre, a los 600 y a los 3 kilómetros. Esto se confirma también, su señoría ilustre, con el informe que fue acompañado por este reclamante, un informe de ensayo en laboratorio ambiental de Yanquihue, donde da cuenta, su señoría ilustre, de 3 mediciones distintas, una a los 200 metros del punto de descarga y una a los 600. A los 600 metros, señor ilustre, hay una superación de los 16.000, teniendo la norma chilena en ese sentido, sugiriendo la norma en ese sentido una superación no más de 1.000. Por lo tanto, efectivamente existe documentación, y así lo corroboró también el mismo informe, de 3 órganos distintos, su señoría ilustre, que efectivamente existe y sigue existiendo una contaminación ambiental a los 600 y a los 3 kilómetros aguas abajo del punto de descarga de esta planta de tratamiento. Por lo tanto, señor ilustre, conjugando igual con lo anterior, con la existencia de esta laguna de estabilización y la existencia y la omisión, digamos, de tomar acciones para los efectos ambientales no previstos, sumado, obviamente, como se expuso en relación, y es lo que nosotros queramos recalcar también, que en los 2 informes se concluyó que el estero del Clavito, su señora ilustre, fue contaminado, superaba los coliformes fecales, superaba la norma chilena, no solamente en periodos de estiaje, donde el caudal es mínimo, sino también en época invernal. Por lo tanto, había una alta contaminación en ese sentido. Fuera de eso, su señora ilustre, más allá de la capacidad de depuración, de autodegradación propia del estero el Clavito, se superó entonces, su señora ilustre, la norma, como decía bien, a los 600 y a los 3 kilómetros. Para nosotros entonces medular, su señor ilustre, entender primero este punto para entrar a determinar lo que se está reclamando. Efectivamente, que existe una contaminación comprobable a los 600 y a los 3 kilómetros. Por lo tanto, efectivamente, señor ilustre, nosotros podemos determinar y concluir respecto a este informe, acompañado y complementado con el informe de ensayo, que efectivamente uno de los efectos
de los hechos constatados por la superintendencia es efectivamente una contaminación no solamente a los 150 metros, sino a los 600, incluso a los 3 kilómetros. Eso es lo que estamos reclamando, señor Ilustre. Esa es la aplicación ilegal y la aplicación incorrecta a la norma que se está haciendo. En segundo lugar, su señor Ilustre, respecto a las alegaciones de la parte reclamada en su informe evacuado, en general establece 3 puntos. Primero, una imposibilidad física de introducir maquinaria después de los 150 metros y por eso se aprueba hasta los 150 metros. En segundo lugar, una degradación o una declinación natural de los coliformes fecales. Y en tercer lugar, señor Ilustre, una errónea aplicación de este reclamante, la norma chilena 1333 y el del decreto supremo 90. Respecto a los coliformes fecales. En primer lugar, su señor Ilustre, respecto a la imposibilidad física, sería bueno revisar, su señor Ilustre, cuál fue el texto definitivo de la empresa infractora respecto al plan de cumplimiento. El plan de cumplimiento en ningún caso, su señor Ilustre, habla de utilización de maquinaria. La aprobación, la faena de roce y la faena de limpieza que se aprobó por la superintendencia siempre fue manual, su señor Ilustre, manual, que se hace con la mano. A la fecha, señor Ilustre, de hecho, esa limpieza se sigue haciendo con palas y bolsas plásticas. Y esas bolsas plásticas se van a dejar a un relleno sanitario autorizado. Esa es la limpieza que se está haciendo hoy. Por lo tanto, esta parte obviamente no entiende por qué la superintendencia habla de utilización de maquinaria y de la imposibilidad física. Teniendo presente eso, señor Ilustre, a este reclamante no le queda duda que la empresa infractora pudiera perfectamente superar, previo permiso de los vecinos colindantes, incluyendo obviamente a mi representado, una limpieza obviamente extendida no solamente a los 150 metros, sino perfectamente con las mismas palas hacia los 600, incluso hacia los 3 kilómetros, que es donde la contaminación está comprobada. En segundo lugar, su señoría Ilustre, respecto al decrecimiento natural de los coliformes fecales, en esto me gustaría detenerme un par de minutos. Concordamos parcialmente con la parte reclamada respecto a la naturaleza biológica de los coliformes fecales. Efectivamente, los coliformes fecales tienen una estrecha relación, de hecho son el género respecto a la especie, de la bacteria llamada Escherichia coli. La Escherichia coli, su señoría Ilustre, es un tipo de coliforme fecal, es una bacteria que ha sido utilizada como bioindicador. Por eso decía yo que dejemos pendiente el término de bioindicador. ¿Qué significa que sea bioindicador? Significa, su señoría Ilustre, que la presencia de un coliforme fecal, como la Escherichia coli, puede generar y puede inducir a que exista otro tipo de contaminación, que puedan existir otras bacterias, que puedan existir otros virus, incluso mortales para el ser humano, como por ejemplo la salmonera. En estudios recientes, señor Ilustre, de la Universidad de Arizona y también de la Red Iberoamericana de Potabilización del Agua y Depuración de la misma, en la que participa también Chile, han habido estudios, señor Ilustre, en donde obviamente concluyen que los coliformes fecales están siendo utilizados precisamente para eso. Son patógenos entéricos, su señor Ilustre, que tienen una naturaleza parecida a estos virus, a estas bacterias más mortales, y que por lo tanto son bioindicadores de lo mismo, de la existencia de contaminación. Lo mismo decía su señor Ilustre, si usted recordará en el inicio de mi reclamación, de mi alegato, lo mismo concluían los informes del 2014 y 2015, existencia de otros bioindicadores, como por ejemplo los coliformes fecales. Parcialmente estamos de acuerdo porque su señor Ilustre, efectivamente puede ser que la radiación solar pueda eliminar naturalmente a los coliformes fecales, como la Escherichia coli. Lo que no nos dice la parte reclamada son las condiciones en las que está el estero. Los mismos órganos que cité, su señor Ilustre, y también lo concluido por las profesionales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile, dan cuenta que la naturaleza de la Escherichia coli sobre los coliformes fecales es distinta respecto al ambiente. La Escherichia coli, su señoría Ilustre, es una bacteria que es termoresistente, primero que todo. Eso no nos dice la parte reclamada. Puede vivir desde los 7 grados Celsius hasta los 45, 46 grados Celsius. Por lo tanto, es termoresistente. La otra característica que tampoco se pronuncia en la parte reclamada es respecto a la humedad. ¿Qué incidencia puede tener la humedad? La humedad, su señoría Ilustre, respecto a la Escherichia coli, puede generar perfectamente su proliferación y su mantención en el ambiente, que es precisamente las condiciones en las que está el estero del clavito, alta humedad. Lo que tampoco nos dice la parte reclamada, su señoría Ilustre, es cómo se hace cargo ella de esta radiación ultravioleta del sol respecto a los sólidos flotantes.
En la misma acta de fiscalización se determina que existe una alta cantidad de sólidos flotantes, superficiales. Yo me pregunto entonces, señor ilustre, ¿cómo entonces la radiación del sol puede generar un efecto tan positivo como la eliminación natural de los coliformes fecales si existe una pared actual que está impidiendo que los rayos ingresen? A eso habrá que sumar entonces también, su señor ilustre, el engorroso procedimiento actual de las plantas de tratamiento, que no solamente incluye radiación ultravioleta, sino que también, por ejemplo, degradación con hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, perdón. Situación que obviamente no se va a presentar naturalmente. Y la última duda que esta reclamante también le queda a su señor ilustre, si existe la posibilidad de un decrecimiento natural de los coliformes fecales, y por eso no se acepta la limpieza más de los 150 metros. ¿Por qué esa diferencia, su señor ilustre? ¿Por qué aprobar una limpieza hasta los 150 metros y no a los 600? ¿Acaso el sol se comporta diferente a los 150 que a los 600, su señor ilustre? ¿Acaso el efecto de la radiación ultravioleta no sería la misma a los 150 que a los 600? Incluso más, señor ilustre, la misma reclamada da cuenta de que no existe una superación de la norma chilena respecto a la turbidez solamente en los 150. ¿Por qué entonces aprobar la limpieza en ese sector y no a los 600, donde efectivamente, y eso no lo alega la reclamada, donde efectivamente existe una superación de la turbidez y existe una superación de la norma chilena 1333? Esas son las preguntas que a nosotros nos quedan. Finalmente, respecto a la mala aplicación de la norma chilena 1333 del decreto supremo 90. Según el estudio que se acompañó del Departamento de Estudios Públicos, señor ilustre, ya en el año 98 hay una discusión respecto a una aplicación pacífica. Actualmente no hay una aplicación pacífica respecto a la norma. Como bien decía en el inicio de mi alegato, señor ilustre, el estero del Clavito no tiene una política ambiental sectorial respecto o la existencia de una norma secundaria de calidad. Por lo tanto, obviamente, la única norma que tenemos disponible es la norma chilena 1333. La norma chilena 1333, según en el estudio que acompaño, su señor ilustre, no tiene una aplicación pacífica toda vez que es un estándar de la calidad del agua, pero eso no es una norma aplicable a un estero en específico. Para eso tendríamos que tener una norma de calidad ambiental. Fuera de eso, señor ilustre, solamente a modo de instrucción de su señoría ilustre, la misma empresa infractora, al presentar su declaración de impacto ambiental, reconoce que no existe una norma secundaria aplicable. Por lo tanto, la única que pueden aplicar ellos es la de la norma en la vida acuática. No para los otros usos, no para el consumo humano, no para el consumo animal, no para la recreación, sino solamente para la vida acuática. De hecho, es más, en el mismo procedimiento de aprobación de la declaración de impacto ambiental, hay un procedimiento expreso de la Dirección Regional del SAC, de la 10ª región, donde se establece efectivamente, en cuanto a su pronunciamiento, la sugerencia de que el estero, en este caso la empresa infractora, en su declaración de impacto ambiental, deberá asegurar, dice, la conservación de las aguas para fines agropecuarios, es decir, para riego, donde efectivamente sí se aplicaría el tema de los coliformes fecales. Y por último, su señor ilustre, respecto a este último punto de la superintendencia, la parte reclamada, si existe una mala aplicación de la norma chilena 1333 respecto a los coliformes fecales, ¿por qué entonces, su señor ilustre, la superintendencia lo determina como hecho constatado y practica una formulación de cargo respecto a la superación de esa norma? Si a nosotros nos dice que no se aplica a los coliformes fecales como parámetro, ¿por qué entonces en la formulación de cargo, como hecho constatado, establece la omisión de hacerse cargo de los efectos no previsto, como dije en el inicio de mi alegato, precisamente por la superación de los coliformes fecales? Por último, su señor ilustre, respecto a la pretensión de autos, hay que entender la naturaleza jurídica de un plan de cumplimiento, señor ilustre. El plan de cumplimiento, si usted me lo permite, señor ilustre, es una suerte de suspensión condicional del procedimiento en materia penal. Si la empresa infractora cumple en el plazo de 8 meses con los metas y objetivos que se propuso, lo más probable es que quede, si usted me permite el término, su señor ilustre, libre de polvo y paja. Se va a omitir, se va a inhibir de la potestad sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente y se van a dejar sin efecto la formulación de cargos en el plazo de 8 meses. El plan de cumplimiento es un beneficio que en la historia de la ley 20.417 se establece para la empresa infractora para que precisamente
intenten resarcir el daño producido, el error producido o la infracción producida. No lo digo yo, su señor ilustre, lo dice precisamente la propia superintendencia en su evacuación del informe en la causa R75 el año 2015 del segundo Tribunal Ambiental. Proyectar en ese minuto, proyectar un beneficio tan potente, nos dice la propia superintendencia, obviamente da cuenta y obviamente obliga a la superintendencia a ser más excesiva en cuanto al cumplimiento de los requisitos. De permanecer firme esta resolución, su señor ilustre, incluso más, podría haber una infracción directa a los principios del contamina paga, o también una infracción al principio precautorio, no tener una consistencia científica, señor ilustre, de lo que está ocurriendo, es lo que dice la superintendencia, no es óbice tampoco para autorizar actividades preventivas como la que este reclamante está solicitando, que es decir, una limpieza más allá de los 150 metros. Por lo tanto, señor ilustre, habiéndose constatado esta superación, esta alta contaminación a los 600 metros, según documento que se acompaña. Y por último, señor ilustre, respecto al decreto supremo 90, compartimos la opinión de la superintendencia, la compartimos plenamente. De hecho, nos da paso para informar solamente, señor ilustre, que respecto a la superación del decreto supremo 90, efectivamente existen por lo menos 4 procedimientos sancionatorios contra la misma empresa por mala calidad de servicio, que tienen que ver también, sin perjuicio que la misma ley 1417 permite el paralelo en cuanto a la potestad de la superintendencia del servicio sanitario y la facultad de este ilustre tribunal. Efectivamente existen por lo menos 4, incluso ahora se abrió uno más por no cumplimiento de la ampliación de la planta, procedimientos sancionatorios que siguen vigentes, y 3, según último el informe que fue entregado por la misma superintendencia, que se acompañó por este reclamante a la Fiscalía Local de Los Muermos, 2 ya terminados, que es la 3.345 y la 3.308, que se condenó respectivamente a 70 y 20 unidades tributales anuales. Por lo tanto, señoría, insisto, habiéndose constatado una superación de normas a los 600, a los 3 kilómetros, este reclamante se pregunta legítimamente, ¿quién se hace cargo de esa limpieza, señor ilustre? ¿Mi representado? ¿Los agricultores? ¿Quién se hace cargo, señor ilustre, de los hechos constatados como infracción? ¿Quién tiene que superar, quién tiene que aguantar el olor, su señor ilustre, de 600 metros? ¿Mi representado? ¿Los agricultores? Por lo presentemente expuesto, señoría, entonces, solicito se acoja íntegramente el reclamo interpuesto, dejando sin efecto la resolución de la superintendencia que aprobó el plan de cumplimiento por ilegal, por haber incumplido el principio de integridad establecido en el decreto supremo 90, en su artículo 9, letra A, con costas en caso de oposición. He concluido mi alegato, su señora ilustre. Señor Vera, ¿qué pasó con la denuncia penal? Eso está en etapas de formalizado todavía, su señora ilustre. Ya, de formalizado. Sí. Okay. Gracias. Entonces, por terminado su alegato, señor Vera. Puede comenzar su alegato, la parte reclamada, la Superintendencia del Medio Ambiente, representada por su abogado, don Emanuel Ibarra Soto, quien se ha anotado por 30 minutos. Puede comenzar, don Emanuel. Vamos a descontar el tiempo. Vamos a aplicar minutos de descuento al abogado. Ahora sí, señor ilustre. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal y en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, deduzco alegato en estos autos, reiterando nuestra solicitud señalada en el informe de que se rechace el presente reclamo con costas, atendido los argumentos que procederé a exponer.
Como ya se han ventilado bastantes antecedentes, yo voy a reducir mi alegato para centrarme en los puntos claves que nosotros consideramos que se tienen que tener presentes para resolver este caso. Y por lo tanto voy a dividir mi alegato en dos partes, uno para profundizar cuál fue el problema que encontramos en la planta, cuál fue la estrategia del programa de cumplimiento, y en segundo lugar determinar que las ilegalidades levantadas por la parte reclamante son improcedentes. Como ustedes podrán ver en la primera imagen de la presentación, solo para contextualizar, estamos enfrente entonces de un incumplimiento de una planta de tratamiento de aguas servidas. Se encuentra en la localidad de Los Muermos. Esta planta se hace cargo de las aguas servidas que provienen de esa localidad. En el letrero rojo, en la parte superior, ahí se encuentra la planta y, como ya habían señalado el relator y la parte reclamante, esta planta descarga en el estero El Clavito. En la siguiente imagen, su señoría ilustre, representan los tres problemas que nosotros encontramos con la planta de sal. Y esto va a ser importante para ver las ilegalidades que se levantaron por la parte reclamante. El primer problema que nosotros encontramos con la planta es que había implementado obras no autorizadas por la RCA. Había implementado unidades operativas que no estaban autorizadas, dentro de las cuales había un ducto de descarga, que por lo tanto hacía una descarga ilegal al estero El Clavito. En el segundo cuadro ustedes van a poder encontrar el segundo grupo de infracciones que dice relación con que existían dos lagunas de estabilización. La parte reclamante dice que no estaban autorizadas por RCA, pero ese no es el cargo. El cargo es que esas lagunas de estabilización no cumplieron con el plan de abandono establecido en la RCA. Eso también es importante y voy a señalar por qué. Y en el tercer cuadro ustedes van a encontrar el tercer grupo de incumplimiento que habla de deficiencias en el sistema de tratamiento. Y esto también es clave porque las deficiencias estaban en el sistema de desinfección, que justamente es importante para abatir los coliformes fecales. ¿Cuál fue la estrategia del programa de cumplimiento? Atacar el problema de origen, porque la verdad es que aquí había un problema de la infraestructura y cómo esta trataba el agua servida que llegaba a la localidad de Los Muermos. En relación al primer cuadro, a las auras no autorizadas, el programa de cumplimiento inmediatamente ordenó que se retiraran todas las unidades no autorizadas y se sellara ese ducto de descarga ilegal. Por lo tanto, ya teníamos manejado un punto de descarga ilegal menos, que era estas obras no autorizadas. En cuanto a las lagunas de estabilización, tenían líquido y no habían cumplido con su plan de abandono, y eso era importante porque al existir más agua, más líquido, había un sistema deficiente y eso provocaba también que los coliformes fecales y otra excedencia se dieran en el estero El Clavito. ¿Qué hizo el programa de cumplimiento? Le dijo a la empresa: cumpla con su plan de abandono. ¿Cómo se cumple? No ingrese más líquido a estas dos lagunas de estabilización. En segundo lugar, la fase líquida que está dentro de la laguna, usted retírelas para reingresarla a su sistema de tratamiento. Los lodos, los sólidos, llévelo a un sitio autorizado y después que esto esté limpio, rellénelo con tierra para que no se utilicen más. En relación a las deficiencias del sistema de tratamiento, donde está este sistema de desinfección, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenó repararlo. Y esto es muy importante porque ese sistema de desinfección es el que opera con la radiación ultravioleta que permite el abatimiento de los coliformes fecales. El programa de cumplimiento, entonces, atacando el origen y evitando que si se realizaran nuevas descargas ilegales con las excedencias, nosotros no negamos que hay un problema de contaminación, el problema de contaminación está. También nos hicimos cargo de los efectos. Los efectos que nosotros determinamos, es importante señalar que en los últimos antecedentes de fiscalización, el informe de fiscalización del año 2015 hizo un recorrido por el estero. Y ustedes podrán ver que en el informe de fiscalización 2015, que fueron los últimos antecedentes, no se encontraron excedencias del DC90 y no habían problemas de olor ni turbidez. Solo el antecedente que se levantó después del informe de fiscalización fue el informe de la Seremi de Medio Ambiente y de Salud, como lo señala la parte reclamante, que levantó solo excedencias coliformes fecales. ¿Cómo nosotros enfrentamos los efectos de las infracciones, que eran, como reitero, incumplimientos relativos a la forma de tratar y el tratamiento inadecuado de los riles? Con la acción número 9, número 12 y número 13 del programa de cumplimiento, que son importantes. ¿Por qué? Porque la acción número 12 y la acción número 13 obliga a reparar la planta de desinfección, lo que incide directamente, como ya les señalé, en que ahora sí se va a hacer un tratamiento adecuado de los coliformes fecales. La acción número 12 obliga a que se haga una inspección diaria que acredite que esta planta de desinfección va a estar diariamente funcionando de manera adecuada. Y la acción número 9, que es la cuestionada en estos autos. En la siguiente imagen, ustedes van a poder ver que el reclamo de autos es bastante específico. Como la parte reclamante lo dijo, estima que la aprobación del programa de cumplimiento no cumpliría con el criterio de integridad, ¿no es cierto?, que es el que obliga a que la acción y meta se hagan cargo de todas las infracciones y de sus efectos. ¿Cuál es la acción que impugna? Es la que ustedes ven en pantalla, y la voy a leer con su venia para poder explicar
porque la ilegalidad no es tal. La acción número 9, ¿qué es lo que dice? Obliga a la empresa a realizar una limpieza mensual del estero El Clavito desde el punto de descarga hasta 150 metros aguas abajo de la descarga mediante faena de roce, limpieza manual y posterior disposición de los residuos en relleno sanitario autorizado, y se le da una obligación a la empresa de avisar con 48 horas de anticipación toda esta limpieza. Informe que ya se han avisado 3 limpiezas de este estero. ¿Por qué es correcto haber fijado este límite de 150 metros y no haberlo extendido más allá? En primer lugar, nosotros reiteramos nuestro argumento. Existe una imposibilidad material de haber hecho la limpieza más allá. La parte reclamante ha dicho, bueno, aquí no se ha utilizado maquinaria, ha hecho limpieza manual, han ido personas con bolsas, pero la verdad es que lo que impedía el paso era un cerco. A los 150 metros existía un cerco que no posibilitaba que ni personas ni maquinarias excedieran más allá a realizar labores de limpieza. Pero, señor Ibarra, ¿nunca pensaron pedir permiso para pasar ese cerco? No, es que, claro, o sea, lo que pasa es que este es un argumento principal, pero la verdad es que, por lo que voy a decir después, no era necesario seguir más allá con las labores de limpieza. Pero en el informe, usted dice menciona la imposibilidad de pasar maquinaria. Ahora este argumento que trae usted a colación es de que además imposibilidad de llevar a cabo actividades manuales. Así es, su señoría. Lo que pasa es que la acción, como está planteada, posibilitada a que la empresa usara los medios que estimara convenientes para limpiar. Y ella, en el fondo, es la que en los hechos y el día específico de la limpieza decide si utiliza maquinaria u otras obras manuales para la limpieza del estero. Por eso simplemente lo mencionábamos. Ahora, ¿por qué, a pesar de este cerco, que existe a los 150 metros, igual no era necesario ordenar labores de limpieza más allá? Reiteramos nuestro argumento de que aquí hay un decrecimiento natural de los coliformes fecales. Acá hay un factor clave que incide en la reducción, que no es la temperatura, no es la radiación solar, es la radiación solar, pero no en cuanto a temperatura, como lo dice la parte reclamante, sino en cuanto a la radiación de luz ultravioleta. Como lo dije, es una tecnología que usa la planta de desinfección, que se encuentra reparada, que en su momento estaba funcionando mal, y también es una radiación ultravioleta que se produce de manera natural. Y esto se conjuga con 2 factores. En primer lugar, que el coliforme fecal no se multiplica fuera del intestino animal, y también nosotros consideramos que el coliforme fecal es muy poco probable que sobreviva en medio ambiente acuático. Ibarra, ¿cómo ¿sí? llegan a esa conclusión? No, Solamente está la contaminación se encuentra confinada a esos 150. No, lo que pasa es que, claro, yo no quiero hablar que la contaminación en este sentido se confine solo a los 150 metros. Lo que quiero traspasar es que al enfrentar los efectos de las infracciones, si nosotros atacábamos el origen, solucionando los problemas de la planta, ya no se iban a generar nuevas descargas con excedencia en coliformes fecales más allá. Y lo que ya existía, atendido el tiempo, recordemos que la última fiscalización fue de abril de 2015, la aprobación del programa de cumplimiento fue en febrero del 2016, había un efecto en el tiempo natural por el decrecimiento de los coliformes fecales. Y eso es lo que nosotros decíamos, porque, o sea, teníamos el cerco y eso lo conjugábamos además con el hecho de que había en todo este tiempo, en un año, un decrecimiento natural de los coliformes en el tiempo con la radiación ultravioleta. Y entendiendo además, su señoría ilustre, como tercer argumento, que aquí lo que nosotros, para atacar el tema de los coliformes fecales y las otras excedencias, quisimos apuntar a la planta de desinfección. Esta planta de desinfección, cuando nosotros fuimos a terreno y constatamos, y está reflejado en el informe de fiscalización, estaba funcionando mal, requería reparaciones. Y eso hacía, y era uno de los factores clave en que salieran excedencias en coliformes fecales. Y como lo señalé, no es que nos hicimos cargo de los coliformes fecales, sino que nuestra estrategia fue atacar esta planta de desinfección, que se reparara en primer lugar y que se dispusiera un protocolo de inspección diaria para asegurar que esto funcionaría día a día. Entonces, reitero que nosotros no estamos diciendo simplemente que la contaminación fue en los primeros 150 metros, sino que atendido los antecedentes de hecho que existían en ese momento, no hacía necesaria la limpieza más allá por el transcurso del tiempo y porque estábamos atacando un problema de origen. En relación al reclamo, a la parte reclamante, y como un argumento de mayor abundamiento, nosotros estimamos que en el reclamo existe, y reiteramos, una errada aplicación de la NSH 1333 y DS 90, y lo voy a explicar por qué. Reiteramos, y como bien lo señaló el relator, a ESAL sí le aplica la NSH 1333, pero revisada la RCA número 90, que es la que regula la actividad de la empresa, le aplica esta NSH como uso para la vida acuática. Si ustedes ven y revisamos, la NSH establece distintos parámetros, distintos límites, de acuerdo al uso del agua. Y en el uso para la vida acuática establece parámetros claros, y los leo con su N, señoría ilustre. Para el uso para la vida acuática los parámetros son oxígeno disuelto, pH, alcalinidad, turbiedad, temperatura,
sólidos flotantes visibles y espumas no naturales y sólidos sedimentables. No se encuentran los coliformes fecales. ¿Eso qué implicaba? Que la Superintendencia del Medio Ambiente no podía imputar un cargo de excedencia de coliformes fecales en el entendido y con los parámetros de la NSH 1333, porque no aplicaba para este parámetro. Pero reitero, eso no significa que nosotros no nos hicimos cargo de la excedencia en coliformes fecal, por cuanto atacamos el problema de origen y se establecieron estas labores de limpieza acorde a la realidad de los hechos al momento de aprobar el programa de cumplimiento. Cosa importante es que nosotros sí formulamos un cargo por excedencia en el parámetro de sólidos flotantes visibles y espumas no naturales de la NSH 1333. En relación a eso, nosotros establecimos acciones del programa de cumplimiento que no han sido objetados en este reclamo. Y en relación a la turbidez, no se levantaron excedencias. De hecho, si uno lee el informe 2014, que es el que se refiere a la turbidez, el de la Seremia de Salud y el de la Seremia del Medio Ambiente, uno determina que la excedencia está a 600 metros. Pero en la muestra de a 100 metros desde la descarga está completamente de acuerdo al parámetro que da la norma, que no está por sobre las 30 unidades de su valor natural. ¿Y no hicieron muestreo en todo el río? No, sí, hicieron... Usted me dice de que había a 105, dentro del rango de los 150 metros estaba completamente limpio, pero después a los 600 sí había. Sí. No, lo que pasa... ¿Cómo lo explicaban eso de que había más abajo? No, es que a ver, el hecho de... los muestreos, en realidad, casi todos los monitoreos que están relacionados en este caso va de acuerdo a cómo lo ordena la RCA, y por eso son los 100 metros generalmente y los 600 metros. Ahora, se hicieron muestreos a los 100 metros y los 600 metros, pero si el parámetro de turbidez aparece excedido a los 600 y no a los 100 de la descarga, así es imposible hacer una relación de causalidad entre la descarga y la excedencia a los 600 metros. Pero el río fluye aguas abajo, ¿no? Sí, pero si entonces la causa fuera la descarga de la empresa en cuanto a turbidez, la excedencia habría dado claramente más alta, incluso al muestreo de 100 metros y no al de 600. En cuanto al decreto supremo número 90, la parte reclamante reconoció entonces que nosotros tenemos acá un problema de competencia, más que un problema, una situación de superposición entre las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente y entre las competencias de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Situación de competencias que ha quedado resuelta con la Contraloría. Ha dictado 3 dictámenes a la fecha, el 25.248 del año 2012, el 298 del año 2014 y el 20.018 del año 2015. ¿Qué ha dicho la Contraloría en cuanto a las competencias en estos casos? Ha señalado que si la fuente emisora a la cual se le aplica el DC-90 es una concesionaria sanitaria, la competencia para determinar excedencia, sancionar excedencia del DC-90 va a ser de la SIS. Y los otros 2 dictámenes de la Contraloría han regulado la situación específica de la concesión que tiene además una RCA. Y ha señalado que lo clave aquí es que si existe concesión sanitaria, seguirá siendo la SIS la competente de sancionar las excedencias del DC-90. ¿Por qué digo importante esta materia? Por lo tanto, para nosotros era imposible formular un cargo de excedencia del DC-90 en cuanto a coliformes fecales porque era una competencia de la SIS. Y lo digo también que es importante porque la SIS ha actuado en relación a estos hechos, a los mismos hechos. Como bien señalaba la parte reclamante, se han instruido procedimientos sancionatorios en contra de la empresa. La SIS también ha ordenado, dentro de sus competencias, acciones en relación a los hechos que se constataron por parte de SAL, y también ha hecho un trabajo con la comunidad, en este caso. Y es importante señalar porque no solo la Superintendencia es la que ha abordado este caso, ha habido una conjugación entre las competencias de la SIS y nosotros. Nosotros oficiamos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para poder obtener copia de todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Lamentablemente nosotros no pudimos tener la respuesta de ese oficio hasta ante esta audiencia, pero si su señoría lo estima pertinente como medida para mejor resolverse, podrían acompañar esos antecedentes. La otra ilegalidad que levanta la parte reclamante es que nuestro programa de cumplimiento no señalaría plazos para las metas y acciones, y eso es un requisito del reglamento. Y como ustedes pueden ver en la siguiente imagen, eso no es efectivo. La acción número 9, que es la que se cuestiona en este reclamo, tiene en primer lugar inherente un plazo, es una limpieza mensual. Y en la columna tercera de este cuadro está el plazo de ejecución, donde la empresa tiene que hacer esta limpieza mensual, inmediatamente desde la notificación de la resolución que aprobó el programa de cumplimiento, y como yo ya les había mencionado, nosotros como superintendencia hemos recibido ya 3 notificaciones de limpieza. Por lo tanto, como ustedes bien saben, cada vez que nosotros aprobamos un programa de cumplimiento exigimos que el sujeto a quien se le formule cargo complete esta tabla. Entonces siempre van a haber plazos de ejecución asociados a las acciones relativas al objetivo del programa de cumplimiento presentado. Pero aparentemente el punto, porque plantea la reclamante, lo que plantea en este punto es,
no establecer un plazo. Cuando establece un plazo se sabe cuándo definitivamente queda liberado de la sanción. Ese es el punto. Y aquí, esta es mi pregunta en particular, cuando dice hasta el término del programa de cumplimiento, ¿cuál es la fecha del término del programa? ¿Tienen eso? Solamente quiero saber si la tienen. Sí, no, lo que pasa es que la fecha del término del programa de cumplimiento es cuando se cumple el último plazo, que era el de 8 meses. Ahí no estaba el indicador de cuando se declara la ejecución satisfactoria. ¿Y los 8 meses lo establecieron ustedes? Sí. Siempre a propuesta de la empresa, que ella tiene el impulso de proponer las acciones y los plazos. Uno hace las observaciones a lo que la empresa propone. Como reflexiones finales y para ir terminando mi alegato, su señoría ilustre, como institución nosotros entendemos que los denunciantes tengan una finalidad en sus pretensiones de una justicia retributiva. Evidentemente, cuando hay incumplimientos ambientales, lo que va a querer el denunciante justamente es que se le aplique una sanción al sujeto incumplidor. De hecho, la parte reclamante levanta, claro, aquí va a haber un problema, se va a declarar la ejecución satisfactoria de este programa, la empresa se va a ir sin sanción, pero la verdad es que eso es lo que ha querido el espíritu de la ley. Si uno revisa la historia de la ley, justamente lo que ha dicho es que no quiere una justicia retributiva en estos casos, sino que una disuasión y un incentivo al cumplimiento. E incluso eso ha quedado mucho más claro en la historia de la ley de los tribunales ambientales. De hecho, en la siguiente imagen yo extraje una parte del mensaje presidencial que es parte de la historia de la ley de los tribunales ambientales, que incluso ha sido más clara. Y lo leo con su señoría, dice: por tal motivo los sistemas democráticos han tratado de buscar equilibrios. Por un lado, dotando a los organismos administrativos de competencia regulatoria y de sanción que buscan una finalidad disuasiva, efectiva y no una retributiva para promover cumplimientos, y por la otra establecer un mecanismo efectivo de revisión judicial de las intervenciones de las autoridades públicas. Por lo tanto, como superintendencia, nosotros efectivamente, cuando el sujeto está en la posibilidad de hacer uso del programa de cumplimiento y se cumplan los requisitos como nosotros estimamos en este caso, nosotros tenemos que incentivar al cumplimiento. Como última consideración de mi alegato, hemos visto en el reclamo, hemos visto en el alegato de la contraparte que el reclamo es muy preciso. Ellos están cuestionando la legalidad de una acción, la acción de limpieza. Por lo tanto, lo que correspondería es solicitar al tribunal de que se corrija esa acción, ¿no es cierto?, extendiendo la limpieza a lo que ellos estiman pertinente y nosotros decimos que no corresponde. Pero si uno analiza el petitorio de este reclamo, pide que se deje sin efecto todo el programa y que se levante la suspensión del procedimiento sancionatorio. Entonces la reflexión que nosotros como superintendencia tenemos es por qué, si levanta un tema muy preciso de la ilegalidad de una acción, no cuestionando el resto de las acciones, no cuestionando el resto de los objetivos, está solicitando al tribunal y otorgándole competencia solo para que deje sin efecto todo el programa de cumplimiento. Y la verdad es que nosotros en este sentido creemos que es un retroceso, porque ya hasta la fecha se han logrado avances en este programa, los sistemas de tratamientos primarios están siendo construidos, las obras relativas a la limpieza de las lagunas, estabilización están avanzando, y los arreglos en esta planta de desinfección que va a tener directa incidencia en los coliformes fecales ya están realizándose. En razón de lo anterior, nosotros creemos que es desproporcionado e inconsistente el petitorio en relación a la ilegalidad que están levantando. En razón de todo lo anterior, su señoría ilustre, yo reitero mi solicitud de que este reclamo sea rechazado en todas sus partes con costas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibarra. Por terminado su alegato, entonces. Puede comenzar su alegato el tercero independiente, la empresa de servicios sanitarios Los Lagos, sociedad anónima, representada por el abogado señor Mario Galindo Villarroel, quien se ha anotado por 30 minutos para alegar. Por favor, puede comenzar su alegato, señor Galindo. Gracias, señor presidente. Con su venia, alego en representación de la empresa de servicios sanitarios Los Lagos, en nuestra calidad de terceros independientes, como hemos sido admitidos, solicitando por las razones que voy a expresar que se rechace en todas sus partes el reclamo deducido. En primer lugar, señoría, y voy a referirme específicamente a los hechos que se han relatado acá, agradezco al tribunal que nos haya admitido como tercero independiente y no como coadyuvante, porque la verdad tenemos algunas diferencias con lo que ha planteado la Superintendencia de Medio Ambiente, pero que no asisten a la fondo del asunto. Me voy a referir específicamente a eso en algunos momentos, pero los hechos relatados, señorías, son bastante simples. Da de pronto sorpresa preguntarnos por qué estamos aquí, porque la resolución de esto podría ser evidentemente muy simple.
Acá se está pidiendo, como se dijo, la nulidad íntegra y total de un programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente con una inversión ambiental, digamos, de 2.000 millones de pesos, algo superior a eso. Eso en inversión ambiental directa para hacerse cargo de los cuestionamientos ambientales que ha hecho la denunciante, reclamante en estos autos, y para hacerse cargo de los cargos que ha formulado la Superintendencia de Medio Ambiente. No obstante, la reclamante pide una cosa distinta, que es que esta inversión ambiental y el dinero que allí se va a invertir se transforme en multa. Y esa multa, como se sabe, va a las arcas generales de la nación, no va a inversión ambiental. Lo que se pide en consecuencia es una cuestión que yo respetuosamente estimo contraria a los intereses de la reclamante. No obstante, es un hecho que mi representada tiene con un compromiso con la comunidad a cual sirve y que es la comunidad de los muermos, no solo los reclamantes, y por eso está trabajando en estas inversiones y por eso las está ejecutando en un alto estado de avance. Por lo menos las inversiones que se refieren al cargo número 3, ¿cierto? Presencia de sólidos visibles totales y espumas no naturales, que son las relacionadas a la infracción de la norma 1333, están prácticamente concluidas. Plazo de ejecución es el mes de mayo y eso está prácticamente concluido. Y las demás acciones, que son acciones asociadas al cargo número 4, coliformes fecales y totales, ¿cierto? Que es la imputación que se nos ha efectuado, estarían en general dentro de los plazos al mes de octubre de este año. Es decir, son cuestiones de fondo sobre las cuales deberíamos abonar todos a que se ejecuten, porque ahí está la solución de fondo a los problemas que se han denunciado cuando diferimos sobre un punto específico que son las causas, y a eso me voy a referir enseguida. Lo concreto es que por un hecho muy puntual, que es hasta dónde se extiende la limpieza de sólidos visibles totales y espumas no naturales, es decir, hasta 150 metros, lugar donde había, y digo había porque ya no está, una barrera constituida en un cerco que impedía el paso al predio de la reclamante, digámoslo, si eso es en el fondo. Si hay un impedimento físico es porque la reclamante lo ha puesto ahí, y si hay un impedimento para ingresar a hacer limpieza más allá de los 150 metros es porque la reclamante lo ha impedido. Esa es la razón de fondo física. Pero este no es el tema central del programa del cumplimiento, este es un tema muy menor. ¿Lo impide, cuando usted dice que lo ha impedido, es porque estaba el cerco o porque ustedes hablaron con ellos para...? Ambas situaciones. ¿Hablaron con ellos y ellos se opusieron a que pasaran? Exactamente. Salvo para tomar muestras y fotografía, que eso sí lo permitieron. Pero las fotos, señoría, que hemos acompañado esta mañana en un acta notarial con 40 fotos que nos llegó anoche, da cuenta de varias cosas. Da cuenta, por cierto, que la zona está limpia, mucho más allá de los 150 metros y mucho más allá de los 600 metros. Estamos hablando, por cierto, de sólidos visibles totales y espumas no naturales, que ese es el cargo en relación a la norma 1333. Da cuenta de una condición natural del sector y da cuenta de un hecho también relevante, que hoy día ese cerco no está. En algún momento desapareció. Pero estaba al momento de la aprobación del programa de cumplimiento y estaba al momento en que mi representada propuso el plan de acciones y metas a cumplir como parte de este programa. Lo concreto es que acá, por un hecho muy puntual, que es la extensión a partir de la cual se ejecuta la limpieza y hasta dónde se ejecuta la limpieza, que específicamente se sostiene en el reclamo que debe extenderse hasta los 600 metros y no hasta los 150 metros, se ha solicitado la nulidad íntegra y total del programa de cumplimiento aprobado y de la resolución que lo aprueba. Y eso lo hemos planteado nosotros en el informe que hemos presentado ante este ilustre tribunal. Es una petición manifiestamente excesiva, es desproporcionada.
y es excesiva y desproporcionada, por cierto, en función del vicio que se arguye para solicitar la nulidad. El vicio que se señala es una infracción no legal, una infracción, un texto infralegal, un reglamento, el artículo 9, letra A del reglamento, que, en función del cual se aprobó este programa de cumplimiento, por no haber extendido estas actividades de limpieza hasta el punto donde señala la parte reclamante. Eso evidentemente no es un vicio sustancial, eso evidentemente no es un vicio relevante, y eso evidentemente no permite razonablemente ni solicitar ni declarar la nulidad íntegra del programa de cumplimiento aprobado, que como se verá dentro de ese programa de cumplimiento, esto es una medida menor y transitoria. Es una limpieza actual, se va a ejecutar, se ha ejecutado, está limpio, pero los argumentos de fondo en función de los cuales se ha presentado el programa de cumplimiento, en función del cual se ha aprobado, son muy distintos y son inversiones ambientales y sanitarias, de alto costo de mi representada, pero insisto, que asisten al compromiso que ella tiene con la comunidad de Los Muermos, no solo con la reclamante, sino que con la comunidad de Los Muermos, que es la comunidad a la cual sirve mi representada. Y en esto quiero hacer una aclaración que es relevante, señoría, porque acá hemos escuchado, y lo hemos escuchado del representante de la Superintendencia de Medio Ambiente, que la planta de tratamiento estaría funcionando mal, que el origen de esta planta, de la presencia de coliformes fecales y de sólidos visibles, totales y espumas no naturales, sería el mal funcionamiento de la planta, y eso no es efectivo. El problema es otro muy distinto, y ese es de conocimiento de las autoridades, es de conocimiento de la comunidad y es de conocimiento, por cierto, de mi representada, y cuando mi representada pretende hacerse cargo de estas cuestiones, tiene en vista cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo son los sistemas de recolección. Y los sistemas de recolección que no permiten la separación entre los que son propiamente aguas servidas y aguas lluvias y aguas mixtas, que llegan hasta la planta y han llegado históricamente. Y eso es lo que produce el efecto que se ha observado también por la parte reclamante, de que estos impactos en general no se producen en periodo de estiaje. Se producen en invierno, en periodos de alta pluviosidad. ¿Y por qué se producen? Porque en esos casos, en periodo de alta pluviosidad, llegan a la planta cantidades de aguas que no son necesariamente agua servida y que ésta tiene la incapacidad de tratar, solo por una cuestión de volumen, por la cantidad que llega. Y por eso mi representada, y en eso evidentemente puede haber cometido un error, trató de buscar soluciones. Y las soluciones que buscó fue habilitar una de las lagunas existentes para hacer un bypass de manera que permitiera el funcionamiento normal de la planta en estos periodos que podríamos llamar de tormenta, ¿cierto? Como aliviadero, de manera que la planta pudiera... ¿El tema no tenía aliviaderos de tormenta? La planta, señoría, está construida, por supuesto, en base a una resolución de calificación ambiental, pero también está construida en base al plan de desarrollo que autoriza la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las proyecciones estimadas del servicio. Es una planta que ha ido creciendo, es una planta que ha ido sirviendo a las necesidades de tratamiento, pero el problema no es ese. El problema no es el tratamiento de las aguas servidas, ni el problema es el mal funcionamiento de la planta. De hecho, no tenemos, señoría, si me permite, un cargo formulado por mal funcionamiento de la planta. Pero lo que usted está diciendo es que la planta tiene problemas porque se mezclan dentro de la recolección las aguas servidas con las aguas lluvias. Y para eso existen mecanismos como los aliviaderos de tormenta. Y usted me dice que no los han construido porque no está dentro de los planes de desarrollo del... No. Lo que yo le digo es que mi representada utilizó un sistema
que era habilitar estas lagunas que tenía que abandonar. Y para eso formuló al servicio respectivo una consulta de pertinencia de ingreso al CIA. Lamentablemente esa consulta de pertinencia fue rechazada y en ese momento mi representada quedó en situación de que le formularan infracción por este cargo. Ahora, insisto, la infracción que formula la Superintendencia de Medio Ambiente, que es precisamente la número 4, no es por mal funcionamiento de la planta, es por no adoptar las medidas necesarias para hacerse cargo de los impactos no previstos. Y esa imputación que se le formula evidentemente no tiene que ver con un mal funcionamiento y no tiene que ver tampoco con que los sistemas hayan sido inadecuados. Significa que mi representada no se hizo cargo oportunamente y eso es la condición de reacción, pero no es el origen. El origen, insisto, está dado por un elemento que, de acuerdo a sus planes de desarrollo y de acuerdo a las tarifas que mi representada cobra por el servicio que presta, no existe, digamos. No es función de mi representada en su condición de concesionario sanitario tratar aguas lluvias. Pero la solución, dado que este es el origen del problema, va hacia allá, hacerse cargo de todos estos problemas y por eso insisto, el tema de la limpieza es muy menor frente a lo que se está haciendo. Pero, ¿a qué se debe entonces el vertimiento de este tipo de residuos en el estero? No, le insisto, eso se produce en periodos de alta pluviosidad, no es permanente, digamos, se da en esas condiciones y se da porque la planta es sobrepasada, porque llegan aguas mixtas y aguas servidas y en consecuencia, si mi representada no tiene la capacidad de tratarlas todas, se produce este problema. El objetivo del programa de cumplimiento es ir hacia la solución de este problema, pero insisto, y en eso hago una diferencia con la Superintendencia de Medio Ambiente, el motivo no es el mal funcionamiento de la planta. ¿Se produce contaminación del estero? Hay informes que los ha acompañado la reclamante que dan cuenta de ciertos niveles que son distintos dependiendo del periodo del año y dependiendo del informe a que uno recurra. Lo relevante que es en esto hacer un punto, señoría. Acá se ha dicho que mi representada es la única fuente que impacta en el estero del Clavito. Yo quisiera aclarar que es la única fuente puntual, es decir, la única fuente que tiene una descarga directa a este estero del Clavito. Pero fuentes difusas hay y muchas. Y esas fuentes difusas dan cuenta de lo que ha expresado el representante de la Superintendencia de Medio Ambiente, que en muchas oportunidades las excedencias son menos en el punto de descarga, más a los 100 metros y mucho más a los 600 metros. Son antecedentes que ha acompañado la propia reclamante. Si uno revisa esas mediciones, se encuentra con esos resultados. Y esos resultados evidentemente son por la intervención de otras fuentes difusas, no claramente identificadas, pero igual que ¿Pero impactan. cuáles podrían ser? Si no están, pero No, usted yo podría no decirme tengo de que hay por exactamente ahí una identificada, pero curtiembre. No. ¿Pero qué podría ser? Fuentes puntuales no hay. Lo que pasa es aparte que- de representado un ducto no hay. Digamos. Ya, porque Lo dice- que sabemos. Para aclarar, solamente para aclarar, el estero transporta de 12 a 14 litros por segundo en algunos momentos, y el aporte que hace la planta es de 28 litros por segundo. Casi Esa es su lo- capacidad lo teórica. duplica, hoy día. teórica, pero supongamos que en el caso de las lluvias puede ir funcionando a esa capacidad. Que, poco menos. ¿Qué otras fuentes podrían ser de igual impacto en términos de coliformes fecales en el... No, de igual, no estoy en condiciones de identificarlas. Lo que Pero que sí, me está diciendo que hay lo que sí contaminación sabemos es que esta zona es utilizada como abrevadero de animales y en consecuencia también, si me permite la expresión, es utilizado como baño por estos animales. Digamos, hay, por cierto, una intervención de parte de ellos
y hay, por cierto, una intervención que da cuenta de que los niveles de Don Mario, coliformes... tendríamos que tener una población No, si eso muy depende. grande de animales para que pudiese contaminar en ese. Eso depende de dónde se haya tomado la muestra y la oportunidad en que se tomó la muestra, digamos. Si las muestras, insisto, no dan cuenta de una conducta regular, son distintas dependiendo de la época del año, dependiendo del punto en que se tome la muestra y dependiendo de quién la haya tomado. Pero insisto, eso no es lo relevante para efectos de la validez del programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento presentado por mi representada quiere hacerse cargo del problema de fondo y así ha sido aprobado. E insisto, dentro del problema de fondo, la limpieza que se nos pide, que extenderla en 400 metros o 450 metros, estaba dado por las razones que ha explicado la Superintendencia de Medio Ambiente y estaba dado por una imposibilidad física que hoy no existe. ¿Qué le impide a su representada corregir ese problema? Hoy día nada. ¿Y por qué no lo ha hecho? Bueno, la foto que hemos acompañado... señoría, corregir dan el cuenta- problema. Es que usted dice que el problema de la planta es una mezcla entre agua servida y agua lluvia. Sí. ¿Qué le impide a su representada corregir ese problema? Ese es precisamente el programa de cumplimiento, señoría. Ese es el programa de cumplimiento. ¿Y antes qué le impedía que lo hiciera? Bueno, insisto, mi representada tomó una decisión que era para corregir el problema. Lo que pasa es que la decisión que tomó no fue aprobada por la autoridad competente, el Servicio de Evaluación Ambiental, quien ordenó que esa resolución, o sea, que esa decisión ingresara al sistema de evaluación de impacto ambiental y se evaluara previamente. Bueno, como dijo eso el Servicio de Evaluación Ambiental, esa decisión se transformó en cargos por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y esos cargos dieron a su vez lugar al programa de cumplimiento. Es todo, yo diría, un orden consecutivo legal natural. Lo relevante, insisto, es que esas inversiones hoy día son las aprobadas por el programa de cumplimiento. Si gusta, señoría, dado que ha sido más útil las preguntas y respuestas, seguimos en esa dinámica para aclarar sus dudas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa de cumplimiento? Tenemos dos cargos relevantes que son aquellos sobre la base de los cuales se ha planteado la reclamación. El primero es presencia de sólidos visibles totales y espumas no naturales. Y para eso hay básicamente dos medidas. Una de las medidas es la que cuestiona la reclamante, que es la extensión de las labores de limpieza. 150 metros o 600 metros. Y las razones ya se han explicado, aun cuando, insisto, hoy día esas razones no existen. Y en consecuencia, aun cuando se observa que el estero está limpio, si la reclamante permite el ingreso, no veo que haya ningún problema hoy día en extender esa limpieza. Pero lo relevante, señoría, es que se ha considerado la implementación de un tratamiento primario para un caudal medio de 80 litros por segundo mediante dos módulos compactos. Es decir, ¿qué hace el programa? Se hace cargo de la excedencia, se hace cargo de las aguas lluvias, se hace cargo de esta situación de que no sea posible controlar dada la capacidad teórica de la planta y aun cuando no es responsabilidad de mi representada el tratamiento de aguas lluvias, porque eso es responsabilidad estatal, de que se haga cargo la planta y que lo trate. Y estas obras están prácticamente concluidas, deberían estar operativas durante el mes de mayo. Durante este mes. Entonces, nos suena realmente un poco absurdo, con todo respeto utilizo la expresión, que se pretenda anular el programa de cumplimiento y transformar estas inversiones en multas que vayan a rentas generales de la nación. Si me permite, para no equivocarme, señoría, hoy día está instalándose, se iniciaría la operación en mayo de 2016, sistema instalado, se hicieron las pruebas con agua de la planta y hay que perfeccionar el sistema de medición de caudal, o sea, cuestiones más bien menores.
Este sistema, hoy día existe un tratamiento primario para la planta con un caudal de 15 litros por segundo, y eso continuará operativo, y se adicionará este tratamiento para 80 litros por segundo adicionales con el objeto de dar solución a esta sobrecarga hidráulica. Esa es la solución de fondo. Esa es la solución de fondo para un tema, ¿cierto? Que es la denunciada infracción a la norma chilena 1333 por la presencia de sólidos visibles totales y espumas no naturales. El tema de los coliformes fecales es una cuestión distinta. No tiene que ver con esto y, por cierto, no tiene que ver con estas actividades de limpieza. Y no tiene que ver tampoco con el cargo número 3 que nos ha formulado la Superintendencia de Medio Ambiente. Tiene que ver con el cargo número 4, que es el que habíamos mencionado, ¿cierto? No haber adoptado las soluciones necesarias para hacerse cargo de los impactos no previstos, que como ya expliqué, mi representada sí lo hizo, solo que lo hizo en una fórmula que no fue aceptada por la autoridad ambiental. En lo concreto, los sistemas que hoy existen se mantienen. Se hace una cosa específica, que este sistema de tratamiento UV se refuerza, se mejoran los controles, se hacen revisiones periódicas, se asegura que funcione bien. Eso no tiene que ver con un mal funcionamiento, que insisto, no es el cargo que se nos ha formulado, tiene que ver con el aseguramiento de que ello efectivamente se produzca, pero lo relevante es que se genera un robustecimiento de la planta de tratamiento de agua servida ahora para un caudal de 31 litros por segundo. Se agrega, si me permite, como no soy técnico, señor presidente, y les pido disculpas, ministro, quiero citarlo directamente antes de que pasara algún error. El tratamiento secundario se agrega un reactor y un sedimentador adicional en la etapa de desinfección mediante cloración y decloración, y en la línea de lodos un estanque espesador de lodo. A la fecha, les pongo lo que se ha hecho a la fecha. Se está trabajando en la instalación y conexión del tablero eléctrico. Se encuentra construido el estanque empesador de lodos y se encuentra en labores de preparación para la prueba de hermeticidad. El estanque sedimentador se encuentra construido y está en etapa de pruebas de agua. El reactor está en etapa de hormigonado de suelo y paredes. Se continúa avanzando en las interconexiones hidráulicas. La cámara de contacto, cloración y decloración está terminada a la espera de las conexiones hidráulicas. El plazo de ejecución de este proyecto es a octubre de 2016. Ese es el plazo en general del programa. Y si son ejecutadas satisfactoriamente todas las medidas que se han aprobado en este programa, la Superintendencia de Medio Ambiente debería declarar la ejecución satisfactoria mediante resolución de la misma, y ahí, efectivamente, si eso se produce, mi representada terminaría este procedimiento sancionatorio sin sanción. Y eso es efectivamente lo que quiere la ley, como se ha dicho. La ley no quiere privilegiar la sanción, la ley quiere incentivar el cumplimiento. Y eso es lo que se está haciendo, y eso son las medidas que se están aplicando. Aclaro, señoría, que este robustecimiento a la planta es adicional también a lo actualmente en operación, es decir, los sistemas UV actualmente existentes no se eliminan ni se reemplazan, son adicionales, y en consecuencia la planta quedará con un sistema de desinfección por radiación UV para un caudal de 15 litros por segundo, el actualmente existente, y por cloración y decloración para un caudal adicional de 31 litros por segundo. Y eso es lo que va a dar en conjunto la solución al problema. Aunque, insisto, conforme a la normativa sanitaria, y usted, señor presidente, es un experto en esos temas, conforme a la normativa sanitaria, no necesariamente es responsabilidad de mi representado, es una responsabilidad estatal. Y en consecuencia, el que mi representada haga esto forma parte de su compromiso, insisto, con la comunidad a la cual sirve, que es la comunidad de los muermos. Señoría, hemos formulado otras alegaciones, como la extemporaneidad del reclamo,
y varias alegaciones adicionales que están en nuestras presentaciones, pero no quiero extenderme sobre ella porque he querido ir al punto de fondo, y el punto de fondo, a nuestro juicio, es que el tema de la extensión de la limpieza, que dice relación con el cargo 3, es muy limitado, muy parcial, por cierto, no autoriza en ningún caso solicitar en función a ello la nulidad del programa de cumplimiento íntegro, y lo relevante es la ejecución y el cumplimiento estricto de las medidas de fondo que permitirían hacerse cargo de este problema del ingreso de aguas mixtas a los sistemas de tratamiento. Concluyo, señor presidente, simplemente solicitando que se rechace la reclamación deducida en todas sus partes. Muchas gracias. Lindo, gracias por su alegato. Entonces, por terminados los alegatos, el tribunal invita a los colegas a hacer precisiones de hecho, solamente si es que existe algún error. Por esta parte no, su señoría ilustre. Hay una precisión de hecho que se hacía, que ustedes habían impedido el paso de... No, su señoría, eso no es efectivo. ¿Y hablaron con ustedes y ustedes impidieron el paso? Señoría, las acciones que se han hecho a la fecha, según propia manifestación de mi representado, es efectivamente lo que dice el tercero independiente, es decir, solamente toma de muestras. Nunca han limpiado más allá de los 150 metros. Perdón, toma de fotos, su señoría ilustre. Nunca han hecho digamos, toma de fotografía, su señoría, en las condiciones en las que están, pero en cuanto a limpieza, no, su señoría. Ok, entonces en virtud del dispuesto en el artículo 223, el tribunal va a hacer las consultas del caso. Buenos días. Abogado Galindo, es una pregunta acerca del derecho en este tema en particular. La superintendencia plantea desde su punto de vista que lo que el reclamante ha mencionado acá es un conjunto de acciones, una o dos acciones, pero que pretende con eso que se anule el plan de cumplimiento en su totalidad. Y usted, en cierta manera, ha hecho también mención al hecho de que acá ha planteado una o dos acciones. Pero la forma en que está planteada la reclamación es una alegación acerca de la infracción del artículo 9, letra A, del Decreto Supremo 30. Y la reclamante lo plantea como referente a la falta de integridad. O sea, ellos lo que traen a colación y pretenden que este tribunal analice es la falta de integridad. O sea, básicamente lo que traen a colación es la integridad en el sentido de todas las acciones que conllevan a este plan de cumplimiento. O sea, básicamente mi pregunta es la siguiente. ¿No debería eso dar lugar al hecho de que lo que se discuta sea precisamente el plan de cumplimiento en su integridad y que eso sea un poco contradictorio con lo que usted plantea? No sé si me entiende la pregunta. Lo entiendo perfectamente, señoría. Pero quiero aclarar una cosa. Más concretamente, ¿debería este tribunal enfocarse solamente en esas dos acciones o debería enfocarse, debido a que están alegando la integridad, enfocarse incluso en la totalidad, en el análisis de la totalidad de acciones del plan de cumplimiento? Sí, en nuestro juicio, con todo respeto, señoría, está dado por disposiciones expresamente legales. No todas las leyes lo establecen así, pero sí la ley 20.600. La ley 20.600 obliga a fundar la reclamación y a señalar al tribunal las peticiones concretas que se someten a su conocimiento y su fundamento. Asociado a eso, la misma ley establece una causal de casación de forma, que es la que se denomina generalmente ultrapetita, es decir, que el tribunal extienda sus pronunciamientos más allá de lo debatido por las partes en los elementos procesales fundamentales, en los escritos fundamentales del proceso. Pero podría ser cuestionable eso si es que lo que se estuviese analizando acá fuera una infracción que habla de lo que alega la integridad. Sí, ¿cierto? claro, pero se alega infracción al principio de integridad en base a un hecho, que es la extensión que debe abarcar la limpieza que debe efectuar mi representada. Y yo lo que he tratado de explicar es que esa limpieza no tiene nada que ver primero con coliformes fecales. Pero gracias, abogado. Yo quería ver el tema de la interpretación del... ¿Tiene la misma posición? Nosotros siempre hemos planteado, su señoría ilustre, de que efectivamente existe una ilegalidad porque se ha infringido el principio de integridad en su
enjambre, eso en términos generales como en términos particulares, señor Ilustre. Ha sido latamente discutido en nuestro proceso, incluyendo el rol R75-2015 por la propia Superintendencia del Medio Ambiente respecto a lo que se entiende por el principio de integridad. En ese mismo proceso, su señor Ilustre, usted me lo permite, se discutía precisamente esto. Minera Nevada, Sociedad por Acciones, interpuso recurso de reclamación porque entendía que no existía una vulneración, que no existía una vulneración del principio de integridad porque se habían hecho cargo de todos los hechos que constataban en infracción y por lo tanto estas metas y objetivos cumplían con ese requisito. Y en su momento la superintendencia, al evacuar el informe, dice algo parecido a lo que está diciendo este reglamento, señor Ilustre. Efectivamente existe una integridad, un principio de integridad que tiene que ser respetado, porque es un principio, su señoría Ilustre, que no lo establece las partes. Es un principio que está establecido en el propio decreto supremo y que la superintendencia, que es el órgano competente para fiscalizar, está obligado a cumplir. Entonces, el ejercicio que plantea este reglamento, su señoría Ilustre, y espero responder con esto a su pregunta, es que el efecto constatado, no por nosotros, sino por órganos sectoriales distintos a la reclamada y al tercero independiente, es que existe una contaminación efectiva a los 600 y hasta los 3 kilómetros aguas abajo del estero. Por lo tanto, su señoría Ilustre, es un efecto, eso es un efecto, en los mismos términos, su señoría Ilustre, que lo establece el Decreto Supremo 90 en su artículo 9, letra A. Ese es un efecto de los hechos constatados como infracción. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el legislador, su señoría Ilustre, si existe un hecho constatado como infracción, el plan de cumplimiento en sus metas y objetivos tiene que hacerse cargo de todos esos hechos infraccionados, pero no solamente de los hechos, sino de los efectos. Bien. Gracias. ¿Y quiere agregar algo a esa interpretación? Si me permite, quisiera... No, la postura de la superintendencia, yo me leí en detalle el reclamo, y ellos solo cuestionan la acción número 9, no se refieren a ninguna otra acción. Es verdad, la alegación evidentemente ataca al principio de integridad, pero uno tiene que asociar eso a un hecho que fundamenta la alegación, y aquí el hecho solamente es la acción número 9. Solamente eso. En ninguna otra parte del reclamo se cuestiona otra acción, otra meta u otro objetivo del programa. Gracias. Sí, lo que me gustaría aclarar, señoría, es que en el reclamo se pide hasta los 600 metros. Los 3.000 aparecen muy tangencialmente, se han expresado ahora, pero lo que se pide es extender la obra de limpieza hasta los 600 metros, donde se sostiene habría llegado la contaminación. Los 3.000 metros aparecen en un informe muy circunstancialmente en el sentido de que se encontraron a esa distancia también algunos elementos no naturales. La acción causal a mi representada, bueno, ya es mucho más discutible, pero lo que me da la impresión es que más allá de los nombres que le ponga la reclamante, que acá está cuestionando la eficacia de las acciones, que es el criterio contenido en la letra B del artículo 9, y si ésta se hace cargo íntegramente o no de los efectos. Pero el punto es que esto no es lo central son las demás obras. Esto tiene un valor incluso económico menor dentro del programa de cumplimiento. La planta, la modificación de la planta para el control de coliformes fecales, eso solo tiene un valor superior a los 1.800 millones de pesos. Un experto en inversión y en economía también usted. ¿Ah? Abogado, ¿qué pasó con la barrera? ¿Con el cerco, su señoría Ilustre? Sí. Bueno, el cerco, su señoría Ilustre, hasta el momento no ha sido retirado, o sea, eso no sé de dónde concluye el tercero independiente que ha sido retirado. Por lo menos en la foto no aparece y no aparece tampoco, su señoría Ilustre, de la misma propia manifestación de mi representado. Mi representado siempre ha estado llano a que le limpien el río que utiliza todos los días, su señoría Ilustre. Gracias. No ha habido incompetencia en ese sentido. Abogado Ibarra, usted plantea básicamente que el objetivo de la superintendencia es el incentivo al cumplimiento. El punto es que los planes de cumplimiento, básicamente la lógica del incentivo al cumplimiento es que cumpla quien comete la infracción, pero que muestre una señal también hacia el resto de los actores para que genere incentivo al cumplimiento, ¿cierto? Es básicamente esa es la lógica que hay detrás de la construcción del modelo de la superintendencia. Pero
el incentivo al cumplimiento, en este caso, a través de los planes de cumplimiento, podría ser contradictorio a eso si cada vez que alguien comete una infracción propone un plan en el cual con un estándar bajo la superintendencia se lo da, y luego, a diferencia del caso de la autodenuncia, donde tiene un costo creciente en el tiempo, en este caso no lo tiene, en particular en las infracciones leves, ¿no? O sea, podría estar permanentemente presentando planes de cumplimiento en caso de infracciones leves, no es así. ¿No significaría esto que entonces el estándar de aceptación de un plan de cumplimiento debería ser relativamente alto? Sí, efectivamente. Perdón, no estoy diciendo que en este caso no lo sea, es una pregunta genérica. No, Hipotética. yo estoy de acuerdo con su observación en el sentido de que si la superintendencia no es estricta con el programa de cumplimiento, efecto disuasivo se diluye. Y la verdad es que nosotros por eso reiteramos la idea que en este caso sí fuimos estrictos. Se atacó el problema de origen, que ese era el punto, esas son las acciones más importantes de solucionar el problema de tratamiento de la planta. Y nosotros, revisando todos los programas de cumplimiento, sí hemos sido estrictos. De hecho, la mayoría de ellos tienen un periodo de observaciones, porque la verdad es que muchas veces como vienen con plazos que se tienen que ajustar, vienen con obras que se tienen que ajustar, y la superintendencia sobre eso mucho, y yo diría que en casi todos ha exigido obras o ha ajustado plazos adicionales, haciendo más exigentes las presentaciones en su origen. Gracias. Señoría, permítame muy brevemente. Puedo estar equivocado, pero en los autos se acompañaron certificaciones de notario del día de ayer, Los Muermos, 11 de mayo, dice, a 150 metros del punto de descarga, 4 fotografías donde están parados 4 personas, una de ellas la notario, y está señalizado con una cinta amarilla. No quiero insistir mucho en el punto porque el cerco no es nuestro y existía al momento en que se presentó y se aprobó el programa de cumplimiento, pero ayer no estaba. Una pregunta, señor Vera. ¿Cuál es su petitor? ¿Qué es lo que está pidiendo en términos concretos? Señor Ilustre, este reglamento conteste, señor Ilustre, en que efectivamente aquí lo que se hizo fue una infracción de norma, al Decreto Supremo 30, el artículo 9, letra A. Por lo tanto, señor Ilustre, si a eso nosotros le sumamos, más allá, su señoría, de la legalidad propiamente tal, si aquí lo que se está tratando de reclamar, su señor Ilustre, fuera de lo que sea lo petitorio, o sea, también tratar, si usted me lo permite, de circunscribir esto. Estamos hablando de una contaminación que lleva desde 2012. Por lo tanto, señor Ilustre, ¿Los concretos qué está pidiendo? ¿Está pidiendo que le apliquen una multa a esa? nosotros estamos pidiendo, ¿Qué señor está Ilustre, que se deje sin efecto la resolución que aprobó el plan de cumplimiento. Por lo tanto, la consecuencia legal de eso es que se reactive el procedimiento sancionatorio. ¿Pero solamente por la legalidad, la ilegalidad que cometió la superintendencia? Por la infracción al principio de integridad, exactamente. Y en términos prácticos, ¿con qué se satisface su cliente? En términos prácticos, señoría, o sea, sí, claro, el hecho que nosotros estamos alegando, obviamente, dice relación con esta limpieza que nos ha hecho. Y obviamente, si se compromete a hacer la limpieza más abajo del río, donde mi representado está trabajando, y donde utiliza esas aguas para riego y abreveo de animales, obviamente se vería beneficiado. Pero en concreto, señor Ilustre, más que nada por un principio de legalidad formal, lo que estamos pidiendo es que se deje sin efecto porque se ha incumplido con un decreto supremo. ¿Hay un espacio para que haya...? Sí, por supuesto que sí. Ya. Por supuesto que sí. No habiéndose da por terminada la audiencia, la presente causa queda en estado de acuerdo. Se pone finalmente.